Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Mirad, hoy tenemos con nosotros esta maravilla de los años 70. Es un receiver de la marca Pioneer, el modelo SX650. Me lo ha traído un señor y me ha comentado de que estaba escuchando música perfectamente y de buena primera se cayó. Dejó de sonar la música. Yo lo tengo conectado a la red eléctrica y a una pareja de altavoces. Cuando lo enciendo, pues se enciende el indicador de encendido, la iluminación del dial y los indicadores. Lo tengo puesto en FM y no hace nada, ni siquiera se enciende la luz de sintonía, absolutamente nada. Bueno, así que si queréis ver el procedimiento que yo empleo para reparar este tipo de equipo, quedaros en el vídeo. Venga, vamos al lío. Bueno, hemos quitado la tapa superior del equipo y podemos ya observar las diferentes secciones que lo conforman. En primer lugar, por aquí tenemos la fuente de alimentación. Tenemos el transformador de alimentación con los condensadores filtrados. En esta placa electrónica que veis por aquí se implementan diferentes circuitos, en concreto dos tipos de circuitos. Uno el circuito protector de altavoces y otro una fuente de alimentación, es decir, a partir de las tensiones principales que entregamos con los condensadores y los puentes rectificadores, obtenemos diferentes tensiones para alimentar diferentes partes del circuito. Ahora también lo veremos en el esquema del manual de servicio técnico. Ahí al fondo, adosado a este radiador, se ven los módulos de potencia, se ven que son distintos, parece como que uno se ha cambiado ya, o uno de los dos no es el original. Y al fondo, no se ve desde aquí, pero al fondo tenemos la placa del circuito de amplificador de potencia. Por esta parte de aquí tenemos esta placa electrónica que está dividida en tres partes. La primera parte es la parte superior, donde acondicionamos las señales de entrada de las diferentes fuentes que podemos introducir al equipo. La parte central, toda esta parte central, es la parte de sintonización de radio de AM y FM. Aquí podéis ver el condensador variable. Bueno, por la parte trasera esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos esta placa principal compuesta de las tres partes que hemos comentado antes. La parte de selección de entrada, de señales de entrada, toda esta parte, toda esta masa, todo este plano de masa que veis, encierra toda la parte de sintonía, todos los circuitos de sintonización y recepción de señales de radio, y esta parte de aquí, toda la parte de selección de canales de entrada. Mirad, por aquí entran todas las señales y veis todas estas pistas que forman una especie de bus. Pues bueno, por aquí van todas las señales que van directamente a la parte de conmutación. Aquí tenemos los conmutadores de selecciones de entrada. Aquí ya seleccionamos de todas estas señales, de todas estas fuentes de señal, incluida la de la radio, seleccionamos la señal que vamos a enviar pasando por la placa de control de tono, enviamos a la etapa de potencia. Esta placa es la correspondiente al amplificador de potencia. Tenemos el transformador y una primera placa donde implementan los diodos, dos puentes rectificadores, y aquí tenemos la placa de control de tono. Esas son todas las placas que implementa el equipo. Como he comentado, lo conectamos a la red eléctrica, se enciende la luz del frontal, pero no tenemos sonido ninguno. Ni siquiera tenemos sintonía. Bueno, para afrontar la reparación de este equipo electrónico, lo primero que vamos a necesitar es el esquema del manual de servicio técnico, porque en él vamos a ir comprobando las tensiones que debería haber en cada punto. Y lo suyo es seguir un procedimiento, seguir un orden. Es decir, lo primero que vamos a hacer es comprobar las tensiones de alimentación. Tenemos dos placas de alimentación, esta que veis por aquí y la otra que os volveré a enseñar por la otra cara. Aquí vamos a hacer las primeras medidas, ver qué tensiones nos dice el esquema en el manual de servicio técnico y comprobarlas en la placa. Bueno, el segundo paso va a ser comprobar las tensiones que entrega esta placa, esta tarjeta electrónica que tenemos por aquí. En ella se implementa circuito protector de altavoces y se implementan también diferentes circuitos para obtener diferentes tensiones para alimentar las diferentes placas que implementa el equipo. Lo vamos a ir todo mirando el manual de servicio técnico. En pantalla estáis viendo el esquema completo del receptor SX650 de Pioneer. Se pueden ver en él las diferentes partes que conforman este receptor. En toda esta parte de aquí tenemos el receptor de radio propiamente dicha. En la parte esta inferior tenemos los conectores de entrada de señal, la selección de la señal de entrada. En esta zona de aquí, este pequeño recuadro que tenéis aquí, este es el control de tono, preamplificador y control de tono. Justamente después del control de tono tenemos la etapa de potencia, que este es un canal y este es el otro. En esta parte derecha tenemos dos circuitos bien diferenciados. Por una parte tenemos una fuente de alimentación estabilizada y por otra parte tenemos el protector de altavoces. El protector de altavoces que al final acaba en el relé de protección. Esta de aquí es la bobina que activa. ¿Veis este contacto y este contacto? Bueno, pues estos contactos son cerrados o abiertos por esta bobina. Estas son las salidas de la etapa de potencia de un canal y del otro, y mientras este contacto no se cierre, no se ponen en contacto con la salida de altavoces, que la tenemos aquí. Bien. Y por último tenemos la parte principal de alimentación: transformador, rectificador y condensador de filtrado. Bueno, cuando queremos afrontar la reparación de este tipo de equipo, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es una inspección visual y después centrarnos en las tensiones de alimentación. Es decir, vamos a comenzar por comprobar las tensiones de alimentación del equipo. Nos dirigimos a la parte del esquema donde tenemos el transformador, los puentes rectificadores y los condensadores de filtrado, y comprobamos qué tensiones debemos de tener
y en qué punto. Estas son las tensiones principales de más menos 36 voltios con respecto a masa, con respecto al punto central del transformador, que es la masa del equipo, y estas tensiones se aplican directamente si seguimos los cables a lo que es la etapa el amplificador de potencia. Sin embargo, este equipo implementa un segundo puente rectificador en el cual obtenemos unas tensiones aproximadas de más o menos 50 voltios, ¿veis? 48 y 50. Bueno, que si seguimos estas dos líneas, C y D, vienen a parar a un pequeño circuito donde conseguimos diferentes tensiones ya estabilizadas para alimentar las diferentes partes que conforman el equipo. Y bueno, entonces lo que primero que vamos a hacer es comprobar si en los puntos 5 y 6 tenemos estas dos tensiones que se ven aquí, y en los puntos 13 y 14 tenemos estas tensiones de más o menos aproximadamente 50 voltios. Bueno, vamos a medir ahora los puntos 5 y 6 de esta placa, que son la salida del puente rectificador. Deberíamos tener en torno a los 36 y menos 36 voltios. Bueno, voy a acercar un poco la cámara. El punto 5 es este, mido en el punto 5 y tengo 36 voltios. Y en el punto 6, menos 36 voltios. Es decir, bien, tenemos la salida principal de la fuente que alimenta el módulo principal de amplificador de potencia. Vamos a medir también la salida del segundo puente rectificador, que sirve para alimentar los módulos de radio, preamplificación, control de tono, etc. En los puntos 13 y 14 debería tener tensiones de 50 y menos 50 voltios aproximadamente. Vamos a medir 52 voltios, y en este deberíamos de tener el 13 menos 52, correcto. Los más menos 36 voltios solo son para la etapa de potencia, y los más menos 52 voltios son para alimentar el resto de circuitos que conforman el equipo. Entonces vamos a proceder a comprobar si esos más menos 52 voltios que ingresan en esa fuente de alimentación, en esa placa donde se implementa una fuente de alimentación o varias fuentes de alimentación lineales, vamos a comprobar si tienen las tensiones correctas a la salida. Lo miramos en el esquema y lo miramos aquí ahora en el equipo. Estas tensiones están bien, entonces vamos a pasar ahora al segundo circuito de alimentación, que es este de aquí. Veis que ingresan los más menos 50 voltios y salen tensiones, por ejemplo, aquí tenemos 13 voltios y 30 voltios. Estas dos tensiones, si vemos hacia dónde van, que las dos vienen por aquí y efectivamente ingresan en el receptor de radio. Entonces estas tensiones son para alimentar todo lo que es el módulo de sintonía. Vamos a comparar si en estos puntos, por ejemplo, en este punto 35 tenemos 13 voltios. Aquí tenemos el módulo que hemos visto antes en el esquema, donde llegan los más o menos 52 voltios rectificados y filtrados correctamente, y de este módulo parten diferentes tensiones para alimentar diferentes partes del circuito. Vamos a comprobar si salen correctamente esas tensiones de este módulo. Bien, vamos a comprobar los voltajes, por ejemplo, el que va hacia el módulo de radio, que es el voltaje de 13 voltios, que sale justamente por la patilla 35, sale justamente por la salida 35. Ponemos el multímetro por aquí, conectamos la pinza al chasis, por ejemplo aquí mismo, damos alimentación. Vemos que la salida de este circuito para la radio, la salida es de un voltaje de 13 voltios, la salida 35, que es exactamente la primera que tenemos aquí. Aquí deberíamos de tener 13 voltios. Comprobamos y vemos que tenemos 2,5 voltios. Sí, ahí tenemos ya un problema. Bueno, aquí estamos viendo la placa de alimentación. Según el esquema, en esta salida, la salida 35, deberíamos tener una tensión de 13 voltios. Este cable es el que alimenta directamente a toda la sección de radio de sintonización, ¿no? De sintonía. Voy a desconectar el cable naranja de la salida 35. Voy a ver qué voltaje, desconectando el cable, tengo en la salida 35. Voy a comprobar si hay cortocircuito en los circuitos electrónicos que alimenta este cable naranja. Venga, vamos a hacerlo. Ya hemos cortado, entonces lo primero que vamos a comprobar es qué tensión tengo aquí, y también comprobar si tengo cortocircuito en este cable de alimentación. Conectamos la punta negativa del multímetro al chasis. Tenemos la tensión que nos dicta el esquema, ¿no? 13 voltios. Bueno, ahí estáis viendo que tenemos 13 voltios, que es la tensión que debemos de tener para que funcione la parte de sintonía. Claro, ahora mismo esa tensión se mantiene porque tengo desconectado el cable que alimenta toda esa sección. Si vuelvo a conectar el cable, vamos a ver qué pasa con la tensión. Vamos a observar el multímetro. Si conecto el cable, efectivamente la tensión cae a 2,5 voltios. En principio, esto nos indicaría de que tenemos en los circuitos que alimenta este cable un exceso de consumo que hace que la tensión de 13 voltios caiga a 2,5. Bueno, podrían hacer otras cosas, pero en principio nos indica eso. ¿Veis, no? La tensión cae a 2,5 voltios. Entonces vamos a proceder ahora a comprobar si tenemos un exceso de consumo en los circuitos que alimenta esta línea. Bueno, voy a ingresar 13 voltios con la fuente de alimentación en esta línea naranja y voy a ver el consumo que me da. Ahí tenemos los 13 voltios y con una intensidad, bueno, vamos a ponerle en principio 200 miliamperios. Vamos a empezar con una intensidad pequeña. Mirad, voy a conectar la
punta negativa al chasis. Recordad que el amplificador lo tenemos desconectado de la red eléctrica. Y voy a conectar la punta positiva al cable naranja. Tenemos un consumo en la fuente de 77 miliamperios. Bueno, parece que no hay corto en esa línea. Vamos a comprobar si la radio, lo que es la parte de sintonía, manifiesta algún tipo de funcionamiento. Habéis visto que son 77 miliamperios lo que está consumiendo, no es gran cosa, la verdad. No hay cortocircuito. Con los 13 voltios, veis el consumo 77 miliamperios y vamos a ver si la radio manifiesta algún tipo de funcionamiento. Recordad que tengo el equipo desconectado de la red eléctrica. Vamos a observar el equipo. Bueno, comprobamos. Veis, bien, ya la aguja de sintonía, mirad, ya el sintonizador está funcionando. Ya aquí aparece la señal de estéreo. Bien, si muevo el dial, se pierde la señal. No tengo antena conectada, por eso la señal es poca, es débil, pero suficiente para que detecte que la señal es estéreo. El sintonizador parece que está dando señales de vida. Y en estas condiciones el consumo por la fuente de alimentación es de 120 miliamperios cuando sintoniza en estéreo, ¿no? Si pierdo la sintonía, baja a los 77 miliamperios. Bueno, entonces podemos ir concluyendo lo siguiente. Como hemos conectado los 13 voltios al cable naranja, no hay exceso de consumo ni cortocircuito en los circuitos electrónicos que alimenta esta línea. Con lo que llegamos a la conclusión de que la avería en principio está en esta placa. Eso en principio. Cuando arreglemos esta tensión, pues habrá que seguir comprobando si el equipo funciona, todas las partes funcionan bien, ¿no? Así que vamos a proceder a analizar en el esquema por qué no tenemos 13 voltios en la salida 35. Bien, hemos visto que no tenemos la tensión de 13 voltios en el punto 35 y vemos que esta tensión viene estabilizada, viene filtrada por este condensador y estabilizada por este transistor. Así que vamos a comprobar el estado de ese transistor. Bueno, mirad, este es el transistor que acabamos de ver en el esquema, que es en el que en su colector deberían de aparecer los 13 voltios que van directamente a la salida 35, donde conectamos el cable naranja. Podríamos comprobar el estado del transistor directamente en placa. Para comprobar transistores de este tipo, que son transistores de uso común, os aconsejo que veáis el vídeo que os dejo aquí en la tarjeta de cómo comprobar transistores con 2 multímetros a la vez. Os lo dejo por aquí para que lo veáis. Venga, vamos a comprobar este transistor sin tener que desoldarlo de la placa. Bueno, ponemos el multímetro en escala de diodos y comprobamos. Normalmente este tipo de transistores, la patilla de la izquierda es la base, la central es el colector y la de la derecha es el emisor. Entre base y emisor me da medida de diodo, ahí lo estáis viendo, y entre base y colector no me da medida de diodo. Vamos a comprobar el transistor de al lado, que es exactamente el mismo. Entre la base y el emisor me está dando una medida de diodo, y entre la base y el colector me da la misma. Pues en principio parece que este transistor está mal. Bueno, acabamos de quitar el transistor, vamos a comprobarlo con el comprobador. Vale, el comprobador nos dice que efectivamente lo estáis viendo, ¿no? Tiene un diodo bien y el otro, bueno, un diodo, una unión PN bien y la otra no. Es decir, este transistor no está bien, hay que sustituirlo. El 2SD526, vamos a ver en el datasheet qué características tiene este transistor y vamos a buscar uno equivalente. Después de ver un poco los datasheets de los transistores, hemos visto que este transistor, el 2SD313, aunque aguanta un poco menos tensión de colector, pero para la aplicación que tenemos entre manos, es decir, para el circuito en el que está implementado, nos va a valer. Bueno, ya hemos puesto el 2SD313 como transistor equivalente del 2SD526. Vamos a proceder a conectar ahora el equipo con la lámpara serie y ver si los 13 voltios los tenemos ya fijos en el cable naranja. Ahí ya tenemos los 13 voltios con el cable naranja conectado. Vamos a ver ahora si la radio sintoniza. Ahí está la radio sintonizando. Movemos el dial y ahí pierde sintonía en FM y ahí vuelve a coger la sintonía. Pero aún así el equipo sigue sin funcionar. Tengo conectado el altavoz y no se escucha absolutamente nada. El volumen, el relé de protección no ha saltado. Así que tenemos otra avería más en el equipo. Bueno, el equipo sigue sin funcionar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comprobar por qué el relé de protección de altavoces, este de aquí,
no salta en ningún momento, es decir, o bien está detectando que hay una corriente continua a la salida de la etapa de potencia de estos módulos híbridos, o bien falla alguna alimentación, o bueno, tendremos que investigar. Bueno, nos toca ahora centrarnos en la etapa de potencia, que es este circuito que estáis viendo aquí. Son dos circuitos exactamente iguales. Bueno, vamos a describir uno de ellos. Por lo que vemos es un amplificador en clase AB con transistores Darlington. Este conjunto viene englobado, viene encapsulado en un circuito llamado SP-40W. Todo esto viene en el mismo encapsulado. Vemos que tenemos por aquí el transistor diferencial, que es la clave de este tipo de amplificadores, y aquí otro transistor importante en el circuito amplificador. Bueno, la salida de esta etapa de potencia es la salida 4 y, como podréis observar, conecta directamente a través de esta bobina con el relé de protección de altavoces. Justamente esta línea es la que va directamente al altavoz, pero queda conectada o desconectada de la etapa de potencia a través de este relé del circuito de protección de altavoz. Es decir, en este punto de aquí, en el punto 4, según la configuración en la que está montado este amplificador, deberíamos de tener siempre 0 voltios. Es decir, cuando conectamos el amplificador tenemos 0 voltios aquí. Una vez que pasen los segundos de retardo de encendido, este relé se activará y dará paso de la señal amplificada que tenemos en este punto hacia el altavoz. ¿Qué ocurre si hay una avería y en este punto de aquí no tenemos 0 voltios? Tenemos una tensión de corriente continua. Pues entonces este relé automáticamente se abriría, dejando desconectado el altavoz de la etapa de potencia y evitando que esa tensión de corriente continua quemase los altavoces. ¿Cómo detectamos aquí si hay alguna anomalía en todo este circuito y aparece aquí una tensión continua? Pues con el circuito protector de altavoces. Mirad, aquí tenemos una conexión que, si la seguimos, esta de aquí, bueno, si apareciera una tensión continua, llegaría al circuito, por este punto de aquí, llegaría al circuito protector de altavoces, tanto para este canal como para este canal de aquí. Este punto de aquí llega a la base de estos transistores y aquí se implementa el circuito protector de altavoces. Si hay tensión continua en la salida de la etapa de potencia, en el punto 4, como hemos visto antes, pues la polarización y el funcionamiento de estos transistores hará que este relé se desactive abriendo estos contactos, este y este. Si no hay tensión continua, pues todos estos transistores estarán configurados de tal forma que este relé se active, cerrando este y este contacto. Esa es una de las funciones que tiene este circuito de protección, pero hay otra que es la del encendido del equipo, ¿no? Evitamos que aparezca el molesto ruido que aparece en los altavoces cuando encendemos y apagamos los amplificadores de potencia. Eso se consigue de la siguiente forma. Mirad, justamente cuando encendemos el amplificador, pues tenemos tensión alterna en la salida de los transformadores y tenemos también en este bobinado auxiliar que tiene el transformador, aparece una tensión alterna de 7,5 voltios. Esta tensión alterna, mirad, viene por aquí, viene justamente hasta aquí y entra al circuito protector de altavoces. Esta tensión alterna de 7,5 voltios se rectifica y se aplica a la base de este transistor. Ese transistor, en función de la polarización que tiene, pues se abre el canal colector emisor y entonces este condensador de aquí empieza a cargarse. A través de estas dos resistencias empieza a cargarse. Cuando alcanza un valor lo suficientemente alto como para saturar a este transistor, pues este transistor se satura, se cierra el canal colector emisor y conecta el relé a masa, haciendo que el relé se active. Pero va a tardar un tiempo, el tiempo que tarde este condensador en alcanzar la tensión necesaria para saturar este transistor. El relé se activa, se cierran los contactos del relé y automáticamente la señal de los módulos de salida de los módulos de amplificación pasa a los altavoces. Cuando está funcionando el amplificador, si apareciera una tensión continua, pues estos 4 transistores cambiarían su configuración, llevando al corte a este transistor. Se abriría y este relé se abriría, dejando de alimentar la bobina de relé y abriéndose estos contactos. Lo que acabamos de ver en el esquema está implementado en esta placa de circuito impreso. Aquí tenemos el circuito de protección, aquí están los contactos de potencia del relé de protección, los dos módulos con los transistores Darlington que hemos comentado en el esquema. Vamos a comprobar que efectivamente la salida de altavoces, que son estas que estáis viendo aquí, esta es salida izquierda, salida derecha, después de pasar por el conmutador de pareja debería de venir justamente a los contactos del relé. Bien, ahí tenemos el canal izquierdo. Entonces el canal derecho debería de ser este. Justamente aquí tenemos contacto, aquí hay conexión, pero aquí ya no, porque este puente es el que une los contactos del relé. Hemos visto que el circuito de protección implementa varios sistemas de seguridad y protección, ¿no? Para evitar de que nunca llegue tensión continua a la salida de los altavoces y podamos quemar la bobina de los altavoces. Vamos a comprobar si tenemos tensión continua aquí justamente a la salida. Al tener tensión continua en alguno de los dos canales o en los dos, pues el circuito de protección detecta esa tensión continua y nunca activa este puente entre la salida de la etapa de potencia y la conexión de altavoces. Bueno, vamos a comprobar las tensiones positiva y negativa con respecto a masa. Los 36 voltios positivos y por aquí los 36 voltios negativos. Al igual que en el otro canal, ¿no? 36 voltios positivos, 36 voltios negativos. Bueno, entonces aquí no debería haber 36 voltios. Puesto que mirad, en el otro canal
no los hay. Ahí tengo ya el contacto en el otro canal. Mira, hemos desconectado la tensión de más menos 36 voltios de este canal de aquí. Vamos a comprobar si al quitar esta tensión ya dejamos de tener tensión continua en este punto de aquí. Bueno, tenemos 20 voltios. Aún desconectando la tensión de alimentación principal que va a los transistores finales de potencia, seguimos teniendo una tensión continua de 20 voltios. Vamos a seguir investigando porque tenemos aquí los 20 voltios de corriente continua. Y en el otro canal no tenemos nada. Bueno, entonces tenemos tensión continua aquí, a la salida del amplificador. Se puede deber a varios motivos. En primer lugar, porque este módulo esté mal, o bien alguno de estos componentes. Este transistor también es clave en este amplificador. Bueno, pues que este transistor o este módulo estén mal. Vamos a comprobar tanto el transistor como el módulo. Mira, aquí tenemos el transistor. Cuando se va a los transistores finales de potencia puede también haberse dañado. ¿Veis la serigrafía que tenemos en la placa? Es NPN, este es el que hemos visto antes en el esquema. NPN, la base la tenemos en esta zona de aquí, el emisor y el colector. Ponemos el multímetro en modo de diodo y si es NPN, la punta positiva debe ir a la base y la negativa aquí. Y aquí ya no me mide nada. Si consigo meterla en el colector tampoco me mide nada. Es decir, este transistor parece que está mal. Bueno, como podéis ver ya hemos quitado también el transistor 2SC1438, que es justamente el que teníamos aquí. Vamos a comprobar el estado en el que se encuentra. Nos dice que es un condensador. Bueno, ahí podéis ver que este efectivamente también se encuentra en mal estado. Tengo el 2SD667, que es un transistor que vamos a utilizar para sustituir al 2SC1438 que va ahí. Bueno, he traído del equipo el radiador con los dos módulos de potencia. Podemos observar que este ya ha sido sustituido. Vamos a comprobar el estado en el que se encuentra internamente. Para ello, en el manual de servicio técnico tenemos la configuración interna de estos módulos. Veis que cada uno se ha compuesto por 4 transistores, 5 resistencias y 4 diodos semiconductores para la polarización y estabilización de este circuito de potencia. Vamos a comprobarlo con el multímetro en escala de diodos. Mirad, vamos a hacer las siguientes pruebas. Vamos a ir comprobando las diferentes uniones PN que podemos medir desde el exterior. Vamos a empezar con esta parte, con la rama positiva, ¿no? Con este par de transistores y estas dos resistencias que conforman la parte del ciclo positivo de amplificación, ¿no? La patilla 1 esto va hacia la izquierda, de la 1 hasta la 7. Y esta no se utiliza. Entonces comprobamos una unión colector base entre la patilla 1 y 2 con un transistor NPN, es decir, la punta positiva la ponemos en la 2 y la punta negativa en la 1 y deberíamos dividir una unión PN en este transistor. Ahí tenemos la medida de diodo. Efectivamente en este igual, perfecto. Bien, ahora vamos a medir entre la 1 y la 3, que bueno, aunque aquí tenemos unión NP y PN, no debería de medir, pero como si observáis la 3 va con esta resistencia a la base, puesto que son resistencias de muy bajo valor, pues deberíamos de medir la unión de semiconductor entre la 1 y la 3, que sería la unión de semiconductor base colector de este transistor. Entre la 3, ahí tengo la medida de semiconductor, igualmente en este. Ahora vamos a medir la resistencia que hay entre 3 y 4 y 7. Bueno, veis que esto es todo la misma línea. Son resistencias de muy bajo valor, puesto que son las resistencias de emisor. Ponemos en resistencia, en ohmios, para que veáis. Entre la 3 y la 4, ahí tengo una resistencia de 0,6 ohmios. Y entre la 3, la 4 y la 7. Y la 7 debería de medir, aquí ya no mide. Bueno, pues aquí tengo ya el primer problema. Deberíamos de medir estas dos resistencias que son de muy bajo valor. Vamos a comprobar en este. Veis, 1 ohmio. Si esta resistencia está cortada, seguramente estos transistores estén mal. Vamos a medir ahora entre la 5 y la 6 y comprobamos la unión semiconductora entre la base y el colector. Vamos a hacerlo primero en este, entre la 6 y la 5. Ponemos aquí. Ahí tenéis medida de semiconductor entre la 6 y la 5. Nos venimos a este y aquí ya no hay. Este transistor también está abierto. Tenemos esta zona del módulo de amplificación dañada. Esto puede provocar que tengamos a la salida, que es la salida número 4, puede provocar que haya una tensión continua que detecta el circuito de protección de altavoces, haciendo que no se active el relé. Bueno, vamos a proceder ahora a desmontar el módulo del radiador y vamos a intentar abrir la chapa exterior y ver cómo están constituidas las diferentes piezas que conforman el circuito. Bueno, mirad, ya he desmontado la chapa superior del módulo de potencia, ¿no? Aquí están los transistores de potencia.
y en esta placa se implementan los demás componentes que hemos visto antes. Pero me he dado cuenta a la hora de desmontarlo que aquí la conexión está suelta con respecto a la base, y aquí igual. Veis que aquí como que se ha soltado, o se ha quemado o del calor, o no sé muy bien la verdad, pero toda esta zona de aquí está suelta. Voy a restablecer estas conexiones y volvemos a probar el módulo. Ya hemos hecho las tres conexiones correspondientes que habíamos visto antes que estaban sueltas. Vamos a hacer ahora las comprobaciones desde el exterior del circuito y comprobar si hemos resuelto la avería de este módulo híbrido. Hemos restablecido las conexiones internas con las conexiones externas y vamos a comprobar ahora entre la patilla 3, 4 y 7 entre la patilla 4 y 7 debería de aparecer ahora la resistencia que antes no aparecía. Bien, ahí tenemos ya la resistencia también. Vamos a comprobar ahora la unión semiconductora colector base. Ya tenemos ahí también la unión colector base. Bueno, pues parece que con estas conexiones que hemos hecho hemos establecido la conexión externa con respecto a la interna del módulo híbrido. Bueno, ya hemos puesto el módulo en su sitio, le hemos puesto la tapa, le hemos tornillado el radiador, le hemos echado su pasta de térmica y vamos a proceder a insertarlo en su lugar correspondiente. Ya he colocado todo en su sitio. He soldado el transistor de pequeña señal que habíamos visto antes, el 2SD667. He vuelto a colocar el módulo del canal izquierdo de potencia que hemos reparado y todo el conjunto lo he colocado en su sitio, lo he atornillado y vamos ahora a conectar nuevamente el equipo a la tensión de relé. Le doy al interruptor encendido. Bien, para que veáis que lo tengo encendido voy a comprobar la tensión. Acabo de escuchar el relé, eso es buena señal. Mirad, ya tengo la tensión de alimentación, 36 en el positivo y menos 36 en el negativo con respecto a masa. Entonces, si ha sonado el relé, quiere decir que ya en este punto que teníamos tensión continua a la salida no hay nada. ¿Ves? Ahí está, aquí no hay nada. En el otro no teníamos, ni aquí tampoco. Bien, esto es buena señal. Vuelvo a cortar el equipo, le doy. Bien, ya cerró el relé. Así que lo que podemos hacer ahora es conectar los altavoces, poner el equipo en radio y ver si se escucha. Bueno, le vamos a dar el encendido y vamos a ver si esto funciona. Ahí hemos escuchado el relé. Sintonizamos algo. Ahí está. Bien. Bien. Hemos conectado una señal a la entrada auxiliar. Ahí tenemos.